Bolivia nace a la vida independiente con más de 2.300.000 kilómetros cuadrados, pero empieza a perder territorio a través de conflictos bélicos o algunos tratados diplomáticos. Perdemos la guerra del Chaco, perdemos la guerra del Pacífico, perdemos el Acre. Bueno, eso es lo que nos han contado de manera insistente. Pero me animo a decir que la historia no está completa. Hay varios escenarios donde se muestra al país victorioso. Y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar sobre esto. Quiero en principio darle la más cordial bienvenida y agradecerle de forma reiterativa al general Omar Cordero. Él es presidente del Centro de Diplomados de Altos Estudios Nacionales. Le agradezco no solo que nos visite el general, sino porque haya posibilitado usted que Jorge Abastoflor, lo van a ver enseguida, esté con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Cristian, nuevamente aquí en tu programa, de una gran llegada a nivel local y también nacional. Esta vez con un tema por demás interesante, con la visita de nuestro amigo historiador Jorge Abastoflor. Coincido plenamente con usted, hemos estado haciendo una revisión del tema que ha trabajado, que ha estudiado con mucho rigor Jorge Abastoflor. Él es historiador académico de la Academia Boliviana de Historia Militar. Para nosotros es una gran satisfacción, oportunidad tenerlo acá. Bienvenido, buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación y contento de poder compartir estas ideas con la teleaudiencia. Un tema que creemos que es importante y que bien conversado podría generar un cambio positivo para la mentalidad boliviana. No, sin lugar a dudas. Hay temas, y presta atención por favor, que de verdad son muy interesantes. Lo he compartido ya con otros colegas del rubro y todos hemos coincidido, ¿no? Hay que hablar de estos temas en definitiva. Jorge ha realizado un trabajo muy interesante. Guerras de Bolivia. Tiene, por ejemplo, el siguiente planteamiento. Si estoy manejando con alguna imprecisión, usted me corrige, por favor, pero lo que usted plantea en realidad, en términos generales, es que hemos ganado más guerras que las que hemos perdido. Correcto. Durante su historia, Bolivia ha tenido 13 conflictos internacionales, 13 guerras internacionales. De esos 13 conflictos internacionales en los cuales ha participado sola o en alianza con otras naciones, con otros estados, ha vencido en 8 ocasiones, ha perdido en 3 ocasiones y ha empatado en 2 ocasiones, lo cual hace el total de 13. Y lamentablemente en nuestro sistema educativo solamente se hace incidencia en 3 conflictos internacionales, que son la Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre y la Guerra del Chaco. Y además enfocando a esos 3 conflictos como si fuesen derrotas, pero además derrotas catastróficas, en la cual no solamente perdemos la guerra, sino que perdemos territorios, perdemos además posición internacional, es decir, se nos dibuja un panorama que yo lo describo prácticamente como una tragedia griega, y eso no es verdad. Bueno, 13 conflictos de por medio que involucran a Bolivia, 8 se han ganado, 3 son derrotas y usted utiliza la palabra 2 habrían generado una especie de empate. Así es. ¿Sí? Bueno, interesante el análisis inicial, ¿no? Vamos a ir en busca justamente de los detalles. General Cordero, con este balance, ¿no? Yo diría casi inédito para muchos de nosotros, uno tendría que sentirse orgulloso, ¿no? Tendría que reafirmar su condición de boliviano y de triunfador, pero tengo la sensación de que ocurre todo lo contrario. Mira, Cristian, la historia de Bolivia es joven por el contexto histórico que tiene, ¿no? Desde la fundación tenemos un tiempo de historia y ahora tenemos un joven historiador que está tratando de hacernos entender lo que ha pasado en Bolivia. Y la paradoja es que las Fuerzas Armadas tienen poco conocimiento sobre lo que aquí menciona nuestro amigo historiador. ¿En serio? Yo quisiera ser honesto y decir las Fuerzas Armadas tienen un texto oficial de historia. Yo he pasado todas las escuelas donde hemos pasado clases de historia. No tenemos un libro con un autor determinado al cual estudiamos. Tenemos textos que son la recopilación de varios hechos históricos, ¿no? Y yo he asistido por lo menos 5 veces a las conferencias que ha dado nuestro amigo Jorge Abastoflor, y seguiría asistiendo, ¿no? 6, 7, 8 veces. Y da unos datos tan interesantes. Bueno, dice que existe la historia y la historia oficial, ¿no? La historia oficial entendida como
La de un país que desarrolla su historia, la escribe, la modifica con intenciones no sé qué, la van a analizar. Dicen que la historia oficial siempre tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus riesgos porque la puedes modificar, no la puedes modificar, y la historia en sí debe ser honesta, ¿no? Claro. Entonces, ese es el problema de las Fuerzas Armadas. Honestamente, tenemos poco conocimiento de lo que él menciona y no hacemos un análisis tan profundo sobre lo que ha pasado en la historia. Bueno, aquí vamos a hacer ese análisis profundo, ¿no? Al estilo del programa, intentaremos hacerlo. Jorge, creo que sí, ¿no? Todos los países construyen su historia oficial, pero hay una tendencia a que todos los países proyectan sus buenos momentos, sus grandes triunfos, sus glorias, ¿no? Encuentro cierta paradoja en el caso boliviano, ¿no? ¿Coincide conmigo en esta apreciación, no? No, por supuesto. A lo largo de la historia de la humanidad, los países, los estados se han preocupado por transmitir a las nuevas generaciones los hechos heroicos, los hechos importantes, positivos que han tenido en su historia, y han recurrido a los descubrimientos geográficos, a las victorias militares, inclusive a los eventos deportivos para poder dibujar una fisonomía adecuada, una fisonomía exitosa acerca del Estado y poderle transmitir este tipo de sensación a las nuevas generaciones. Obviamente, lo que se trata de hacer normalmente es ocultar los hechos negativos que todos los estados los han experimentado a lo largo de su historia. Pero en el caso de Bolivia ocurre exactamente lo contrario. Contrariamente a la línea internacional histórica que han experimentado los estados, lo que se hace más bien es resaltar los aspectos negativos o los aspectos que parecen negativos y ocultar los aspectos positivos. Y por supuesto que lo primero que he hecho es detectar precisamente cuáles son esos aspectos positivos que han sido dejados fuera de nuestra historia, y en lo que estoy trabajando actualmente es en el por qué se han ocultado esos hechos positivos y se han destacado los hechos negativos, con evidente consecuencia catastrófica para la autoestima y la identidad nacional. Bueno. Tenemos un grave problema en la ciudadanía boliviana, en el hecho de la forma en la que ve a su país, la forma en la que percibe al Estado boliviano, la forma en la que se percibe como boliviana y como boliviano. Tenemos un serio problema que parte precisamente del hecho de mostrar solamente cosas negativas en nuestra historia y dejar de lado los aspectos positivos. ¿Oculto en qué? En una especie de autocrítica, pero una autocrítica totalmente perversa, que nos hace ver un país negativo, nos hace ver una sociedad negativa, y por supuesto nos hace vernos a nosotras y a nosotros mismos como personas intrascendentes, que no tenemos además oportunidad de aspirar a un futuro grandioso. Bueno, sumamente interesante el planteamiento que usted hace. A ver, esto tiene que ver con la identidad nacional y su construcción, ¿sí? Así es. Pero ¿qué elementos tenemos? Tenemos elementos de derrotas, de fracasos, la típica historia donde, por ejemplo, nos cuentan, sea el conflicto del Pacífico, del Chaco, lo primero que nos dicen es que estábamos pésimamente preparados, o de repente que no le dábamos la importancia del caso, y hasta hay mitos, entiendo, ¿no? Ustedes me van a orientar. Entiendo que esto de lo del carnaval es un mito, por ejemplo, ¿no? Haciendo referencia a la guerra del Pacífico, ¿no? Y habrán otros mitos más. Bueno, en base a esto que acabamos de escuchar, general, que nos dice Jorge Abastoflor, ¿qué elementos considera usted que están, como bien decía Jorge, escondidos, suprimidos de repente, ¿no? Porque reiteremos un poco lo que hemos dicho, es guerra del Chaco, Pacífico y Acre. Y pare de contar, ¿sí? Digamos que hasta ahí, ¿sí? Pero aquí vamos a enumerar 13, ¿sí? Pero le reitero la pregunta, de manera inicial, porque luego vamos a ser más precisos en los 13 eventos, ¿no? ¿Qué se ha suprimido en su criterio que es importante y que las Fuerzas Armadas deberían saber? Mira, Jorge te va a dar un detalle completo de lo que se ha suprimido. Yo podría denominarle la historia falsificada, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de un Estado, de gobierno en gobierno desde la fundación, para ocultar esta información? En el marco de las relaciones mutuas de buena confianza entre los países vecinos y no vecinos, parecería que se da mucha más importancia a ellos, ¿no? Para evitar, si existe una guerra con un país X y nosotros tuvimos una victoria, ¿cuál será la consecuencia de hacer pública esa derrota?
cuáles serán las relaciones futuras mutuas con ese país. Entonces, si va a perjudicar esas relaciones, las oculto, ¿no es cierto?, por motivos políticos, conveniencias políticas, etcétera, en la relación internacional. Sin embargo, el beneficio supuesto que podría haber con ese país va a ser en detrimento completamente de la población. Pequeños, niños, jóvenes, adultos como nosotros, que pensamos que tenemos solo 3 guerras y hemos perdido. Entonces, ¿dónde va nuestra autoestima? Cuando vamos a jugar fútbol ya sabemos que vamos a perder por ese sentimiento. Bueno, yo creo que eso influye también, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo nos va a ir hoy en los Juegos Panamericanos o en las Olimpiadas? Ah, no, seguro que perdemos, ¿no? Porque como siempre hemos perdido, bueno. Es la mentalidad. Solemos decir eso, ¿no? Así ¿Usted es. ha identificado eso, Jorge? Por supuesto, porque en realidad este estudio, esta investigación no comenzó siendo un estudio histórico. Lo que deseaba hacer es averiguar por qué la autoestima de la boliviana y del boliviano era tan baja, de hecho la más baja del continente americano. Usted ya identificó eso y se inquieta por eso. Así es, eso fue lo que se identificó primero, la baja autoestima. Y lo que queríamos saber en la investigación era por qué existía esa baja autoestima. Entonces llegamos al tema de la historia. Muy buena pregunta, de verdad. Solo por tema de tiempo, porque quiero tratar de abarcar, no sé si los 13 puntos que están señalados acá, pero algunos más que otros los vamos a desarrollar. A ver, ¿cuáles son esos momentos que han sido omitidos o que han sido cortados de nuestra historia? Llámense guerras donde Bolivia ha participado, ya sea como país o en alianza. Usted nos explicará, Jorge, qué deberíamos destacar. ¿Cuándo empieza esto, por ejemplo? Bueno, empieza muy temprano en nuestra historia, es decir, el ocultamiento de nuestra historia de éxitos comienza precisamente desde el nacimiento. Una cosa que siempre me gusta destacar es el hecho de que todos los países que son nuestros vecinos ya han celebrado su bicentenario, por ejemplo. Lo han celebrado el año 2010, celebrando un bicentenario de una guerra de independencia que comenzó en 1810. Correcto. Pero Bolivia tiene que esperar hasta el 2025 para su bicentenario. ¿Por qué? Porque será el último en este contexto. Así es, pero a ver, notemos que todos celebran su fecha de independencia en el momento que ha comenzado su guerra de independencia, no en el momento en el que termina, todos excepto Bolivia. Bolivia, en lugar de celebrar las fechas que tienen que ver con 1809, por ejemplo, por la revolución de Chuquisaco, la revolución de La Paz, o 1810, las revoluciones en las demás ciudades, incluyendo Cochabamba, Santa Cruz, por ejemplo, lo que hace es celebrar su independencia, no en el momento en el que comienza, no celebrando el momento en el que comienza su guerra de independencia, sino celebrando el momento en el que termina. Por eso es que vamos a celebrar nuestro bicentenario el 2025. Pero aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Por supuesto que nos damos cuenta que se le ha dado todo el honor y la gloria de la guerra de independencia a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Cuando el ejército que comandaban aquí, en lo que actualmente es Bolivia, no hizo ni un solo disparo por la causa de la independencia. Ya. Le interrumpo un ratito porque, sí, insisto, es muy interesante lo que usted acaba de dar, lo voy a subrayar. A ver, la mayoría de los países le ponen como fecha de independencia el momento en que inició Así es. el conflicto. Nosotros, más bien, nos vamos al final. Así es. O sea que podríamos nosotros tranquilamente estar celebrando nuestro bicentenario haciendo referencia a 1809, Exacto. Probablemente, digamos, lo que ocurrió en Sucre. Exacto. ¿Sí? Esa podría haber sido el momento. Bueno, buen apunte ese, ¿no? Sigamos con este tema de Sucre y Bolívar. A ver, claro, Sucre, Bolívar, la batalla de Junín, Ayacucho, de repente es lo más referencial. Y es el punto donde finalmente desencadena y dice, bueno, por eso es que logramos nuestra independencia. Cuando eso es totalmente falso. A ver, vayamos a ese punto. El Ejército Libertador Colombiano, que es comandado por Bolívar y por Sucre, derrota a un ejército realista en el Perú, en las batallas de Junín y Ayacucho. Junín al mando de Bolívar, el ejército colombiano, y Ayacucho al mando de Sucre. Pero el ejército realista que se derrota en esas dos batallas es el ejército realista del Perú, que es un ejército liberal. Mientras que el ejército realista que había en el Alto Perú era el ejército realista del Alto Perú absolutista. Esos dos ejércitos, si bien eran realistas, ni siquiera eran amigos. De hecho, inclusive peleaban entre ellos. Es decir, el ejército que peleaba aquí en el Alto Perú era un ejército realista diferente al ejército que vencieron Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Y este ejército que estaba en el Alto Perú fue un ejército combatido durante 16 años
por ejércitos de charcas, por republiquetas de charcas, pero además inclusive por ejércitos auxiliares argentinos, aunque los ejércitos auxiliares argentinos hicieron más daño que bien cuando llegaron acá. Pero esa es la realidad que no vemos. El ejército que vencieron Antonio José de Sucre y Simón Bolívar es un ejército diferente al ejército realista contra el que nuestros antepasados lucharon durante 16 años en nuestro país. Y claro, en el momento en el que les decimos, ustedes, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, son nuestros libertadores, lo que hacemos es descartar 16 años de nuestra historia, que son los 16 años de nuestra independencia. Lo cual implica injusticia y el desconocimiento de muchas personas, héroes, llámese como se llame la palabra más pertinente, pero de verdad, o sea, cortamos, suprimimos eso, ¿no? Así es. Si hablamos solamente de los comandantes, son 109 comandantes durante los 16 años de la Guerra de Independencia, de los cuales solamente 6 llegan con vida al final de la Guerra de Independencia. Entonces, y obviamente pasa exactamente lo mismo con los demás combatientes. De hecho, el país que tenemos en nuestras manos, Bolivia, durante el proceso pierde el 50% de su población. Bueno. Y no somos capaces de reconocer todo ese sacrificio y decimos, no, Bolívar y Sucre nos dieron la independencia, lo cual es una injusticia, pero tremendamente grande. Y quiero acabar este punto diciendo que todos los países que han conseguido su libertad a través de una guerra de independencia consideran esa guerra su primera guerra. Todos excepto Bolivia. Bien, todos los países consideran su primera guerra, todos, menos nosotros. Menos Bolivia. Pero bueno, ahora hay que decirlo, ¿no? En rigor es la primera guerra. Así es. Y salimos victoriosos. Y salimos victoriosos. Hay que borrar este mito de que Simón Bolívar y Antonio José de Sucre nos dieron la independencia, porque no fue así. Vuelvo a repetir, ese ejército no hizo ni un solo disparo por la causa de la independencia en Charcas, en el Alto Perú, y fueron más bien nuestros antepasados los que lucharon en contra del ejército realista del Alto Perú, un ejército que era absolutista. Jorge, para tratar de ser lo más ordenados posibles, porque es denso el tema, pero es sumamente interesante, ¿qué le parece si hacemos una especie de enumeración nada más cortita de los 13 puntos y luego vamos a ir desarrollándolos y así queda como que ordenado en la primera parte? Presumo que este es el primero, la Guerra de la Independencia. Así es. Victoria boliviana. Victoria boliviana. Bien, vamos al segundo, primero los enumeramos, luego los desarrollamos. Así es, después viene la invasión de Brasil a Charcas, específicamente a la provincia de Chiquitos, que sucede en 1825, cuando todavía Bolivia no es independiente. Perfecto, volvemos sobre eso enseguida. Tercer punto. El tercer punto es la primera guerra Gran Colombo peruana, que significa la primera invasión del Perú, o específicamente de Gamarra a Bolivia. Bien, luego está... Esa es una derrota, ¿no? Entonces, perfecto. La guerra de confederación con el Perú. Que es una guerra de invasión que lanza el Estado boliviano sobre el Estado peruano, producto de la cual se construye la Confederación Boliviano-Peruana. Bien. Guerra con la Confederación Argentina, guerra de restauración, de destrucción de la Confederación Perú-Boliviana, segunda invasión peruana a Bolivia, guerra del Pacífico con España, guerra del Pacífico, guerra del Acre, guerra del Chaco, Segunda Guerra Mundial, guerra de guerrillas de Ñancahuazú. Bueno, yo quería dar un poco el cuadro, ¿no?, para ver que ahora nos vamos a enfocar, nos vamos a aludir a todos, pero nos vamos a enfocar en los más importantes. General Cordero, ¿qué le parece esta lista? Por demás interesante, estimado Cristian. Yo propondría, ¿no?, que si el Estado no actúa positivamente respecto a estos temas, haciendo un corte transversal en todo el sistema de educación, en los programas de educación, por lo menos las Fuerzas Armadas deberían tener un programa de enseñanza histórica de esta naturaleza, ¿no? Nosotros militares que no conozcamos estos detalles, ¿no?, que sigamos creyendo, como dice Jorge, que la Confederación Perú-Boliviana fue creada por amistad, por vecindad, por buenos amigos, y él menciona en su tesis que no fue así, sino fue una imposición militar, ¿no?, una imposición del Estado boliviano. Ese tipo de detalles pues levantaría nuestra autoestima, que podemos hacer rendir a un país y hacer firmar la paz en otro país, como lo va a mencionar aquí Jorge. Ese tipo de posición, de cambios en el sistema de educación
Si no es a nivel Estado, en el Ministerio de Educación, debía ser a las Fuerzas Armadas en sus institutos. Estoy totalmente de acuerdo y con carácter de urgencia además, ¿no? A ver, la invasión de Brasil a la provincia de Chiquitos, 1825. Este tema es desconocidísimo, ¿no? Por supuesto, una fuerza brasileña invade el territorio que actualmente es Bolivia, pensando que después de 16 años de guerra íbamos a estar tremendamente débiles, y el propósito de esa fuerza era quedarse con la provincia de Chiquitos, que en aquella época era la mitad del departamento de Santa Cruz, la provincia de Mojos, que es la mitad del departamento del Beni, y las misiones franciscanas del norte del Chaco Boreal. Entonces es un territorio que equivale prácticamente al 30% del actual territorio de Bolivia, quizás un poco más. Y bueno, se produce la invasión brasileña y entonces Antonio José de Sucre está atado de manos porque no puede movilizar el ejército que ha venido con él. Siempre pensamos, o cuando se menciona este tema se piensa que Antonio José de Sucre podía mover el ejército colombiano. No podía. ¿Por qué? Porque eso dependía de la autorización de Simón Bolívar, y las tropas peruanas que habían llegado con él dependían de la autorización del Congreso peruano. Entonces, ¿qué cosa se moviliza en ese momento? El naciente ejército boliviano. Todavía no existe Bolivia como tal, pero ya el ejército boliviano ya se está conformando. Lo que vamos a llamar posteriormente los Colorados de Bolivia se movilizan en aquella época, y ante la movilización de este ejército, la fuerza brasileña se repliega. Hay una amenaza de parte de Antonio José de Sucre de que si no sucedía esto, el repliegue de la fuerza brasileña, entonces se iba a pasar a la invasión del Brasil. ¿Y quiénes iban a invadir el territorio brasileño? Eran las tropas bolivianas. Se produce el repliegue de las fuerzas brasileñas ante el avance de las tropas bolivianas, y el 6 de agosto de 1825, el mismo día en que se firma nuestra acta de independencia, el emperador del Brasil, Pedro, lo que hace es publicar una disculpa en los periódicos brasileños, en donde dice, bueno, perdón por haber hecho la invasión, no lo vamos a hacer nunca más, y se repliega. Entonces se da el caso único en América de que un país que está naciendo a la vida independiente no se está liberando de un imperio, sino de dos. Claro. Del imperio español en este caso y del imperio brasileño. Está por demás que yo le pregunte si fue victoria o derrota, pero está clarísimo, ¿no? Chiquitos hoy nos pertenece, pero además ha hecho usted las declaraciones del caso. Claro. Lo que me sorprende es que este es un evento de verdad, yo creo que hemos usado bien esta palabra, ¿no? Está suprimido, está cortado, o sea, algo ha sucedido y desapareció esto, ¿no? La primera invasión peruana a Bolivia es la tercera referencia de esta relación que nos ha traído Jorge Abastoflor. A ver, en 1828. Sí. Resulta que hay una insurrección en contra de Sucre. Sus propias tropas, las tropas colombianas, se rebelan en contra de Sucre. Entonces esto lo aprovecha el general Gamarra, el general peruano, para invadir a Bolivia, supuestamente para proteger la vida de Antonio José de Sucre. Pero cuando él entra a territorio boliviano, ya existe Bolivia. El movimiento subversivo ha sido controlado por el ejército boliviano. Específicamente tienen mucho que ver los verdes. Cuando vemos desfilar el 23 de marzo están, ¿no?, los colorados, los amarillos, los verdes. Son los verdes los que se encargan de controlar esta insurrección, derrotando a los colombianos insurrectos. Una derrota que fue tan importante que el propio Antonio José de Sucre dijo: ustedes sois los vencedores de 15 años, refiriéndose a que el ejército boliviano había vencido a los vencedores de la guerra de independencia, que eran los colombianos. Por supuesto que Gamarra no presta atención a nada de esto, de que ya estaba controlado el movimiento, y avanza dentro del territorio boliviano. Y producto de este avance dentro del territorio boliviano es que Antonio José de Sucre deja la presidencia de Bolivia, y las últimas tropas colombianas que quedaban en nuestro país también dejan territorio boliviano. Entonces se lo reconoce como una primera derrota boliviana. Y bueno, pero lo paradójico es que Antonio José de Sucre sale de territorio boliviano. Este conflicto crea una guerra entre Perú y Colombia. Antonio José de Sucre se hace cargo de las tropas colombianas, y Antonio José de Sucre vence a las tropas peruanas en la batalla de Portete de Tarqui. Entonces
al final salió mal para Gamarra toda esta experiencia bélica. Pero para Bolivia, bueno, claro. Pero ese tema de Bolivia y Perú tiene una larga historia, además de eso, ¿no? Por supuesto, y esto tenemos que reconocerlo bien, porque va a tener muchas implicancias después en la Guerra del Pacífico. ¿Por qué los peruanos nos tratan tan mal en la Guerra del Pacífico, durante la guerra y después de la guerra? No se comportan como los hermanos que creemos que son. Se comportan muy mal con Bolivia, y eso se debe precisamente a la tremendamente conflictiva historia que hemos tenido con el Perú. Bien, y aquí está justamente la guerra de la Confederación con el Perú. Por supuesto, después de ello, Andrés de Santa Cruz se hace cargo de la presidencia en Bolivia y lanza una invasión en contra del Perú. ¿Y por qué digo invasión? Y además, no se me colorea la cara al decir invasión. Andrés de Santa Cruz recibe el pedido de el presidente legal del Perú, que era el general Orbegoso, para poder utilizar tropas bolivianas para pacificar el Perú. Por eso es que se llama Guerra de Pacificación del Perú. Y después de resistirse durante algún tiempo, por varias razones políticas, al final decide intervenir en el Perú, pero Santa Cruz interviene antes de que el Congreso boliviano le autorice la participación de tropas bolivianas en el Perú. Por eso es que es una invasión en regla. Bolivia invade el Perú, la autorización va a llegar después, pero va a llegar como un mes después de la invasión de tropas bolivianas al Perú, y ese ejército derrota a 2 ejércitos peruanos, un ejército comandado por Gamarra, del que hemos hablado hace un momento, y otro ejército comandado por el general Salaverry. Producto de la derrota de esos 2 ejércitos peruanos es que se produce la Confederación Boliviano-Peruana. Pero siempre nos dicen que este es un hecho político que se da, como decía el general Cordero, por amistad, porque somos países hermanos, porque tenemos un futuro juntos, etcétera, y los propios peruanos tratan de promover esa idea, es decir, de que esto se produjo en términos de amistad, claro, cuando en realidad es una imposición del Estado boliviano. Como un primer ejercicio de integración, algo así, más o menos, ¿no? Sí, algo parecido a la Gran Colombia que había pensado Simón Bolívar, pero en realidad es obra del Estado boliviano y por supuesto del ejército boliviano, que interviene en el Perú, derrota 2 ejércitos peruanos y consolida la Confederación, dividiendo al Perú en 2 estados. El Perú se divide en el estado norperuano, estado surperuano, y adicionándole Bolivia, eso es la Confederación Boliviano-Peruana. Perfecto, Jorge, ahí identificamos otra victoria. Así es. Bien, vamos a tratar de correr un poquito. Tengo también aquí el libro que menciona la guerra con la Confederación Argentina, 1837-38. Es otro evento desconocido también. Por supuesto, cuando existía la Confederación Boliviano-Peruana, Argentina le declara la guerra a Bolivia, porque bueno, había mucha suspicacia en nuestros países vecinos acerca de lo que se quería hacer de este gran Estado que estaban haciendo, de la mano del avance boliviano. Viene un ejército argentino comandado por el general Heredia, que era un héroe de la guerra de independencia, que era gobernador de la provincia de Tucumán y protector de las provincias argentinas del norte, y ese ejército es derrotado en Montenegro, en Humahuaca, Iruya y Montenegro. Y es derrotado por el ejército boliviano comandado por el general Otto Felipe Braun. Producto de la batalla de Montenegro es que Otto Felipe Braun recibe el mariscalato, se vuelve gran mariscal de Montenegro. Esa es una victoria en contra de la Argentina. Producto de esa victoria, inclusive, territorios del norte argentino como la Puna de Jujuy son incorporados oficialmente al Estado boliviano. Es decir, se dividen del Estado argentino y pasan a formar parte del Estado boliviano. Pero más importante aún, Argentina, cuando declara la guerra a Bolivia, quería quedarse con el sur de Potosí, la mitad del departamento de Potosí, que hubiese significado en aquella época quedarse también con nuestro litoral, porque estaban unidos esos territorios, y quedarse con lo que es actualmente el departamento de Tarija. Entonces, perfecto. Bolivia consolida su soberanía sobre el litoral, sobre Potosí y sobre Tarija. Bien, sigamos. Guerra de restauración, de destrucción de la Confederación Perú-Boliviana. Así es, esta es una guerra que la lanzan tropas peruanas y chilenas en contra de la Confederación Boliviano-Peruana, y la Confederación es derrotada al final en los campos de Yungay.
A mí me gusta destacar, sin embargo, de esta guerra, lo que sucedió en Paucarpata. Un ejército chileno, peruano, viene hasta el interior de la Confederación, muy cerca de la ciudad de Arequipa, y es derrotado por Andrés de Santa Cruz, este ejército chileno, que se rinde completamente, y en el momento en el que se rinde, que capitula, las tropas chilenas desfilan delante de los estandartes bolivianos y les rinden honores. ¿Por qué me gusta destacar esto? Porque los chilenos les gusta contar una historia en la que ellos nunca han perdido nada. De hecho, su grito de guerra de sus Fuerzas Armadas es siempre vencedores, nunca vencidos. Son como el extremo de la historia, ¿no? Así es, el otro extremo de Bolivia, ¿no? Y no, pero esta derrota es pues catastrófica para el Estado chileno, porque inclusive los estandartes chilenos de los regimientos, de los batallones chilenos, le rinden honores a los estandartes y a la bandera boliviana en aquel evento de Paucarpata. Bien, la segunda invasión peruana a Bolivia. Gamarra, después de que cae la Confederación, intenta nuevamente invadir Bolivia. Lo que quería Gamarra era, en su mente, reincorporar todo el territorio boliviano al Perú, porque hasta el día de hoy la mayor parte de los peruanos creen que Bolivia es parte del Perú, o que ha sido parte del Perú, cuando en realidad nuestra historia se dividió mucho antes, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata, y la Real Audiencia de Charcas pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. Nuestra historia se dividió entonces, pero para los peruanos resulta que nosotros somos una especie de provincia rebelde, y eso lo podemos encontrar en internet en muchas partes. Bueno, Gamarra pensaba de esa manera y creyó que podía reincorporar a Bolivia después de que había caído la Confederación Boliviano-Peruana, y entró en Bolivia cuando Bolivia estaba dividida en tres, con los tres liderazgos más importantes, y lo que quiero destacar es que en ese momento los tres liderazgos renunciaron a cualquier voluntad política que tuvieran en aquel momento y se unieron en una sola fuerza para enfrentar al invasor, y lo derrotaron en la batalla de Guarina, en la batalla de Tiquina, en la batalla de Ingavi, que es la única que se recuerda de este conflicto, para pasar luego a invadir el Perú y hacer firmar el Perú la paz, lo que decía el general Cordero, hacerle firmar la paz bajo las condiciones bolivianas en la propia ciudad de Puno, dentro del territorio peruano. Bien, a ver, hasta aquí, y hay un término bien interesante que ha tocado Jorge, batallas y guerras. Y lo que yo he identificado es eso. Por ejemplo, la batalla de Ingavi yo no la puedo desconocer, o sea, está dentro de lo que yo he aprendido, ¿no? Así es. Pero no es una guerra, o sea, dentro de lo que me han enseñado, ¿no? Entonces yo estoy pensando, ¿hay diferencia entre guerras, batallas? Esta diferencia, si es que lo hubiera, ¿es correcta hacer este tipo de diferencias, general Cordero? Bueno, nosotros en el ámbito militar identificamos bastante la magnitud de las fuerzas empleadas, los objetivos estratégicos que se van a alcanzar, ¿no? Tenemos desde escaramuzas, lo más pequeño que tenemos. Después, si vos vas a tener una gradación hacia arriba, tendríamos los combates. La reunión de varios combates hacen una batalla, y la reunión de varias batallas hacen una guerra. Entonces, si quieres ponerle vos una secuencia, sería esa, ¿no? Militarmente hablando, ¿no? Lo quiero resaltar, lo que aquí dice Jorge, ¿no? Lo que crea en mí cuando él habla, como militar, ¿no? Empieza victoria acá, victoria sobre Perú, que la victoria en Paucarpata sobre Chile, ¿no? Y mucho, no sé si debes saber aquí, Jorge, atribuyen esto a una especie de masonería entre Santa Cruz y el jefe chileno, para que todo el ejército chileno se retire con su armamento, etcétera. Haber ganado la guerra de la Argentina, Iruya, Montenegro, Humahuaca, eso me hace crecer un poco más, pese a que soy alto, ¿no? Pero como militar me eleva a mí el orgullo. Pero no solo usted, acuérdese que hemos reflexionado sobre el tema de la construcción de la identidad nacional. Así es. ¿No? Y son elementos que uno no termina de entender por qué han desaparecido, o sea, prácticamente han desaparecido. Jorge, batallas, o sea, lo voy a plantear así. Pareciera que los bolivianos hemos ganado batallas y no guerras. Así es. ¿Sí? Pero la forma de ganar guerras, históricamente hablando, es ganando batallas. Entonces, obviamente, siempre hablo de este tema de la batalla de Ingavi, porque nos enseñan que hemos ganado la batalla de Ingavi, pero nadie nos dice que hemos ganado la guerra contra el Perú en 1841 y 42. ¿Por qué? Porque todo lo demás relativo a la guerra ha desaparecido completamente. No nos hablan de la batalla de Guarina, de la batalla de Tiquina, que también sucedieron
2 días antes de la batalla de Ingavi, pero tampoco nos hablan del momento en el que el ejército boliviano pasa a invadir el territorio peruano y le hace firmar la paz al Perú en su propio territorio. Pero además hay algo que me llama la atención, o sea, se habla de la guerra del Pacífico, se habla de la guerra del Chaco y se habla de la guerra del Acre, no se habla de la guerra de Chile, de la guerra contra Argentina o contra Paraguay o contra Brasil. Sí. Es decir, ¿por qué no se le pone un nombre, así como la guerra del Chaco o la guerra del Acre, en este caso con el Perú? Ahora le vamos a poner un nombre, sí, porque evidentemente hay guerras que no tienen nombre. La guerra contra el Perú de 1841 al 42 no tiene nombre, y tampoco la guerra contra la Argentina tampoco Normalmente tiene nombre. hace referencia a lo que se ganó o se perdió, lo que estaba en juego, digamos, Sí. ¿no? Y en ese momento, yo he estado revisando ya hace algún tiempo atrás, por ejemplo, los mapas, siempre me he inquietado por eso, cómo nacen los países, y como que cada uno tiene su versión. Si uno revisa la Sí. forma de los mapas peruanos, digo que ellos tenían muchas pretensiones sobre lo que hoy es territorio boliviano. De repente por ahí también se explica eso, ¿no, Jorge? Sí, lo que pasa es que en nuestro país nos han enseñado a creer que tenemos grandes pérdidas territoriales, porque nos muestran un mapa que es totalmente falso, el mapa supuestamente del nacimiento de Bolivia. Las pérdidas territoriales, Así es. ese famoso, ¿no? Que Así tenemos que es una extensión grande totalmente ahí. falso. Ujú. Todos los países de Sudamérica tienen un mapa parecido a ese. Todos los países de Sudamérica, Sí, lo he porque visto. todos los países de Sudamérica arguyen haber perdido territorio, todos incluyendo Brasil, que es el más grande. Hasta Brasil cree que ha perdido territorios, cree que ha perdido el Uruguay, por ejemplo. Entonces, si quisiéramos compensar a todos los países por el territorio que creen haber perdido, necesitaríamos otra Sudamérica. Entonces, pero ¿qué ha pasado? Bolivia es el único país que ha convertido ese mapa de pérdidas territoriales en algo oficial. Todos los demás países lo tienen, pero no lo convierten en algo oficial, y menos aún lo ponen en sus aulas de clase, menos aún lo ponen en sus instituciones públicas. Jamás lo hacen. ¿Por qué? Porque todos tienen una historia de crecimiento, de engrandecimiento, de victoria. Todos excepto Bolivia. Menos nosotros, claro. Increíblemente ya no tenemos más tiempo y hemos llegado ni a la mitad, creo, ¿no? Ni a la mitad. Yo creo que tenemos un diálogo obligado. No quisiera cortarlo así, sin embargo, voy a recurrir una vez más a usted, Jorge, para que remarquemos probablemente lo más importante que está quedando suelto, y luego vamos a cerrar con un tema que me parece interesante, que también nos han propuesto ustedes, ¿no? A mí me interesa saber un poco y hacer énfasis en por qué. ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué suprimimos? ¿Por qué tenemos ese mapa, ¿no? que nos hace ver que teníamos tanto y hemos perdido tanto? Permítame esta palabra, ¿no? Entre comillas, ¿por qué hemos sido tan débiles, tan incompetentes, tan no sé qué, ¿no? ¿Por qué? Eso me interesa también al final. Pero en principio, de lo que nos está quedado pendiente, ¿destacaremos un punto que considere usted importante, Jorge? Yo creo que es importante hablar de la guerra del Acre y de la guerra del Chaco, Ya. que la ponen en nuestros libros de historia como derrota. Sí. En el Acre hubieron 2 campañas militares, y las 2 campañas militares resultaron en victoria boliviana. La primera campaña, el ejército boliviano termina la campaña de forma invicta, sin haber perdido ni una sola batalla, y sin embargo ha pasado a nuestros libros de historia como una derrota, lo cual es tremendamente incomprensible si no vemos qué es lo que ha pasado políticamente en aquella época. Entonces eso quisiera remarcar, por eso es que ese es el primer evento que yo califico como empate. Y el otro es la guerra del Chaco, que en todas partes de Sudamérica, en los libros de historia, se sabe que los negociadores se reunieron bajo una premisa, y la premisa era que se iba a negociar una paz sin vencedores ni vencidos. Todos lo saben, menos las bolivianas y los bolivianos. Claro. Y lo que hemos hecho es convertirlo en una derrota catastrófica, además, y en una derrota que ocasionó una revolución nacional, ¿no? Entonces, ¿y eso no se debe en parte por esa pretensión territorial que teníamos y por el mapa ese que acabamos de hacer referencia? por supuesto, pero también tenemos que contrastar con la pretensión territorial del Paraguay. El Paraguay quería un territorio que llegaba hasta el departamento del Beni. Entonces, contrastaremos lo que nosotros queríamos, que era llegar hasta Asunción, hasta su capital, ¿no? Lo cual es tremendamente irreal, como también la pretensión paraguaya de querer llegar hasta el Beni. Claro. Entonces, ambas pretensiones son irreales, no corresponden a la realidad, pero además, obviamente, en definitiva, nos llevaron a la guerra. Y usted, en general, cuando ha conversado con excombatientes, ¿qué sentía? ¿Ellos se sentían ganadores o derrotados, los excombatientes? Mira, la mayoría de los excombatientes fue a la guerra simplemente porque tenía que ir, ¿no? Hay algunos excombatientes que sí se han preocupado por analizar, buscar la verdad, el por qué estaban peleando. Muchos de ellos se sentían derrotados, pero aquellos que analicen así a profundidad, como lo hace Jorge,
No, dicen, no, el objetivo militar era otro. Cuando se habla de una guerra, existe un objetivo que el Estado persigue con ese conflicto. Y si no lo consigue el otro país, pues hemos ganado la guerra. Es por demás interesante lo que menciona Jorge acá con su tesis. Es incomprensible lo que hace el Estado boliviano respecto a su historia. Porque más allá de lo que percibían los excombatientes, creo que nosotros somos los que los veíamos a ellos como perdedores. Así es. ¿Usted cree, Jorge? Así es. Porque ellos cuando salieron de la guerra, en realidad, cuando vemos las crónicas o lo que hablaban en aquella época, ellos no se sentían perdedores. Ha sido el Estado boliviano el que los ha hecho sentirse perdedores después. Y hemos tenido mucho la culpa a las ciudadanas y los ciudadanos bolivianos porque los hemos visto así, los hemos tratado mal. Eso es muy injusto, ¿no? Sí, me acuerdo cuando yo era niño, tenían que entrar los excombatientes al transporte público sin pagar. Era un derecho que tenía, que el Estado boliviano les había dado, pero los transportistas los trataban muy mal y les cobraban y además les decían perdedores y de todo. Bueno. Hemos tenido culpa también la ciudadanía en eso. Y aquí viene la pregunta de rigor. A ver, ¿por qué? Y les voy a ser sincero. Estoy pensando en temas políticos, ¿no? Lo que siempre pasa, ¿no? O sea, me toca a mí, estoy en el poder y todo lo que ha hecho el anterior no sirve, está mal y lo tengo que destrozar. Un poco hasta el día de hoy yo siento eso, ¿no? Y muy superficialmente porque no conozco el tema a profundidad, pero le transmito la consulta, porque la consulta es rigor, con eso vamos a concluir. ¿Por qué estas distorsiones? Precisamente, tiene que ver con el cambio de élites políticas. No hemos desarrollado en Bolivia un sistema de circulación de las élites que funcione naturalmente, que funcione normalmente. Siempre la circulación de las élites en Bolivia se ha dado de forma conflictiva. Y lo que ha pasado, por ejemplo, para que la Guerra del Pacífico sea el trauma que es ahora, es que los liberales les han endilgado esa derrota, pero una derrota catastrófica, más grande de lo que se podía percibir en aquel momento. ¿Para qué? Para destruir a los conservadores y alejarlos del poder. Ahora, los liberales experimentaron exactamente lo mismo de parte de los republicanos. Los republicanos les acusaron de haber perdido la guerra del Acre, a pesar de que las dos campañas militares fueron un éxito y de que al final esto se resolvió con un intercambio de territorios con el Brasil. Les endilgaron una derrota del Acre que no existía en los papeles hasta ese momento. ¿Para qué? Para hacerse del poder y defenestrar a los liberales. Pero luego vinieron los nacionalistas revolucionarios y le hicieron exactamente lo mismo a los republicanos. Y les dijeron, ustedes han perdido la guerra del Chaco, a pesar de que los embajadores se reunieron sobre la premisa de sin vencedores ni vencidos, que eso es un empate, ¿no? Claro. Y les dijeron que era una derrota catastrófica y que la élite, y que la rosca minera, etcétera, y de repente algo que debía ser considerado en los libros de historia como un empate pasó a ser una derrota catastrófica. ¿Para qué? Para dar lugar a una explicación muy agarrada de los pelos, que es la justificación de la existencia de la Revolución de 1952. ¿Por qué? Porque lo que dicen nuestros libros de historia, pero además varios textos en ciencias sociales, es que hubo tanto resentimiento, hubo tanto conflicto, hubo tanta negatividad en la Guerra del Chaco, que las personas salieron tremendamente descontentas y ocasionaron la Revolución del 52. Esa es la explicación, lo cual hasta matemáticamente es imposible, porque la Guerra del Chaco comenzó en 1932 y la Revolución del 52, bueno, en 1952. Hay 20 años de distancia. Claro. El soldado de la Guerra del Chaco tenía 36, 37, 38 años cuando comenzó la Revolución del 52. No puede ser el revolucionario del 52, pero esa fue la forma en la que explicaron cómo la derrota del Chaco ocasiona la Revolución del 52. Claro. Y eso, que es un planteamiento ideológico, al final suplantó la historia real, la historia verdadera. Tantas cosas que se pueden decir sobre el Chaco, ¿no? Es realmente interesante. Yo creo que ya tenemos una agenda amplia para las próximas visitas, de verdad. Me gustaría, por ejemplo, solamente remitirme en algún momento al tema del Chaco, o solamente al tema del Acre, ¿no? Creo que fácilmente podemos hacer una entrevista de 10, 15, hasta 20 minutos sobre ese tema específico. General Cordero, concluyo con usted, no tenemos más tiempo. Hemos coincidido mucho con usted, ¿no? La historia
nos permite tantas cosas, ¿no? Yo siempre digo, y creo que desde que me acuerdo desde niño, es una maestra de la vida, ¿no? Nos permite hacer tantas cosas y es vigente, ¿no? No son temas del pasado, permiten tomar decisiones aquí y ahora y hasta futuro, son temas referenciales absolutamente. ¿Qué lecciones sacamos entonces a partir de esto que está pendiente en torno a, cuéntenos la historia verdadera, completa por lo menos, ¿no? ¿Qué me diría? Bueno, mira, aquí tenemos una enciclopedia histórica con mucha solvencia. Acá Jorge menciona lo que dice. Es realmente preocupante e incomprensible lo que el Estado hace respecto a nuestra historia, ¿no? Y lo que decía, no existe una política de Estado, no existe una línea que continúa de gobierno tras gobierno. ¿Cómo es posible que yo como gobierno trate de destrozar lo que hizo el anterior simplemente por ganar un rédito político? Ese sería un elemento para argumentar el por qué se cuenta esta historia actualmente, ¿no? Y el otro, ¿no? Va a perjudicar la relación internacional con otros países. ¿Cómo puedo endilgarle yo una derrota a otro país si estoy en un proceso de integración, etcétera? Mejor me callo. Y mantengo el mapa de Bolivia con sus desmembraciones territoriales en cada aula. Yo pienso que deberíamos empezar a descolgar ya los cuadros de Bolívar, los cuadros de Sucre y poner realmente a nuestros verdaderos héroes y contar la verdadera historia en cada aula. Qué tarea tan importante, pendiente, ¿no? Gracias, Jorge, de verdad ha sido un privilegio, una oportunidad. Soy insistente en las oportunidades que visites Cochabamba. Por favor, abriremos la posibilidad de seguir con estos diálogos. Por supuesto, con todo gusto. El secreto más grande de la historia de Bolivia es la historia de Bolivia. Entonces, bueno, cada oportunidad que tengamos, hablemos de ella, por favor. Claro, claro que sí. Gracias, señor Cordero. Gracias. Gracias. Continuamos nosotros con el programa, volvemos enseguida.